Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios, pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes, te damos gracias como siempre por otro nuevo día, por tu misericordia y por tu bendita y santa palabra, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a tener este mismo sentir que había en Cristo Jesús, Padre Celestial, de obediencia, de hacer tu voluntad, Padre Celestial, de servicio, de humildad, de sencillez, Padre Celestial. Que busquemos primeramente tu reino, tu justicia, Padre Celestial, poniendo nuestra mirada en las cosas del cielo y no de la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Filipenses 2:5 y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es una frase que se encuentra en la Biblia, que le acabo de mencionar el pasaje que se encuentra en Filipenses 2:5. Y este tema lleva como título: haya en ustedes el mismo sentir que había en Cristo. Ahora, ¿cuál era este sentir que había en Cristo Jesús? Podemos ver a Jesucristo, que dice que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, mas no abrió su boca. Y todo eso, ¿con qué propósito él lo hacía? ¿En qué era lo que pensaba Jesús? Cuando dice haya pues este sentir, era un pensamiento, pero un pensamiento sobre todo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de complacer a su Padre. ¿Por qué? Por amor. Todo se basa en el amor de Dios, y que como hijo de Dios el Señor nos llama a tener este mismo sentir de amor, de misericordia, de dejar de pensar en nosotros mismos. Dice que Jesús vino a esta tierra, se despojó de sí mismo. Dice que no escatimó su grandeza en ser igual a Dios. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos y que busquemos el reino de Dios y su justicia, que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque todo en esta tierra es vanidad, todo es pasajero, todo es momentáneo. Y porque muchas veces nosotros olvidamos de eso. Muchas veces nosotros pensamos que somos eternos, que nunca vamos a partir de esta tierra, y que las cosas que no hacemos no van a traer consecuencias. Porque pensamos que nosotros somos dueños de nuestra propia vida y que nosotros podemos tener el control absoluto de todo lo que pasa en nuestra vida o de todo lo que pasa a nuestro alrededor, cuando sabemos que no es así. El Señor dice en su palabra que separados de Él no podemos hacer nada. Que si nosotros respiramos, que si nosotros tenemos vida, que si nosotros tenemos salud, es por su gracia y por su misericordia. No porque la merezcamos ni porque haya mérito ninguno en nosotros, sino solamente por la misericordia y por el sacrificio que Jesucristo hizo, y todo lo hizo por amor a nosotros. Entonces, esto es lo mismo que Dios quiere que haya en nosotros, este sentir que había en Cristo Jesús. Y dice ahí en su palabra que Él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál era esa la voluntad de su Padre? Porque dice ahí que dejó de pensar en sí mismo, que no escatimó su grandeza, sino que vino a servirnos a nosotros, que Él no vino a ser servido. Entonces, este es el sentir que Dios quiere que haya en nosotros, que si nosotros amamos a Dios, que no hagamos nuestra voluntad, que no pensemos que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos y que nosotros somos dueños de nuestra propia vida y que nosotros no tenemos que rendirle cuenta a Dios. Porque todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, va a traer una consecuencia. Y el Señor dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, las cosas malas que nosotros hagamos, haciéndole a otro lo que a nosotros no nos gustaría que nos haga, van a traer una consecuencia. Y el Señor dice que la paga de eso es la muerte. Que la paga de la injusticia es la muerte. Entonces el Señor quiere que nosotros pensemos, reflexionemos y recapacitemos, y que seamos imitadores
de Dios como hijo amado. Dice que el que cree en Jesús debe de andar como él anduvo. ¿Y qué era lo que Jesús andaba haciendo? Sirviendo a los demás, haciendo la voluntad de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios. Y dice que la religión pura delante de Dios y sin mácula es aquella que piensa en los necesitados, en la viuda, en los huérfanos. Que cuando alguien vaya a hacer una fiesta, bíblicamente lo que el Señor dice es que llame a aquellos que no pueden pagarle, a aquellos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Pero que dejemos de pensar de forma egoísta, dejar de pensar de forma hipócrita, de solamente pensar en nosotros. No importando si tenemos que hacerle daño a nadie, no importando si tenemos que traicionar, no importando si tenemos que mentir. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de nosotros los seres humanos. Entonces, cuando viene la consecuencia, nosotros nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué me pasan tantas desgracias a mí? ¿Qué más yo he hecho? Si yo nunca he hecho mal, si yo nunca he hablado mentiras, si yo nunca no he sido infiel. Pero sabemos que no es así. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que podemos burlarnos de Dios, que podemos engañar a Dios. Y Él dice en su palabra que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. Que lo que nosotros sembramos, eso nosotros vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentir que hay en nosotros? Entonces aquí podemos ver en Filipenses 2.5 que el Señor dice que haya pues este sentir que había en Cristo Jesús. El problema es que nosotros no hay este sentir de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es de continuo al mal. Nuestra naturaleza humana lo que piensa en las cosas malas, en lo deleite, en los deseos de la carne. Y por eso el Señor nos conoce muy bien. Y por eso es que Él nos habla a través de su palabra. Y dice que haya pues este sentir que había en Cristo Jesús. ¿De qué? De santidad, de obediencia, de humildad. Y nos dice, sean mansos y humildes de corazón. Pero lo dice de corazón. Que seamos sinceros con nosotros mismos. Que seamos sinceros y que no nos engañemos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Que dejemos solamente de pensar en nuestro deleite de forma egoísta. Porque el Señor dice que el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no está teniendo este sentir que había en Cristo Jesús. De pensar primeramente en Dios. ¿De qué forma? Pensando en los necesitados, pensando en las almas, en compartir la palabra de Dios. Porque el Señor dice que cuando le hacemos bien a uno de sus pequeños, se lo estamos haciendo a Él. Entonces, esas son las cosas que muchas veces nosotros ignoramos, diciendo que amamos a Dios, que honramos a Dios de labio, diciendo que creemos en Dios. Y por eso el Señor nos dice, pero miren, ustedes me honran de labio, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque no lo demuestra que tienen este sentir que había en Cristo Jesús, de humildad, de obediencia, de reconocer sus errores, de tener un arrepentimiento sincero, de buscar el reino de Dios, de hacer la voluntad de Dios. No, lo que nosotros queremos es complacer nuestro deleite, nuestro deseo egoísta, abrazando todo lo malo, pensando en la cosa mala, en el adulterio. Cuando miramos una mujer que pasa por ahí, los ojos le caen atrás, no importando si es una mujer casada o no. Y cuando nos vienen los problemas, ahí sí clamamos a Dios. Pero entonces no queremos obedecer la palabra de Dios. No queremos comprometernos con Dios y su palabra. Porque cuando Él dice que debemos tener este mismo sentir que había en Cristo Jesús, es que debemos de comprometernos con Dios y con su palabra, pero a ser hacedores de ella. Demostrar que realmente nosotros amamos a Dios, pero que eso se vea reflejado a través de nuestros hechos, de nuestro testimonio. Esto no se trata de que yo soy cristiano, de que yo soy santo. No, lo que lo va a demostrar son nuestros hechos. Y por eso Él dice que por nuestros hechos, por nuestro fruto a nosotros nos conocen. Pero es cuando nosotros demostramos que tenemos este mismo sentir de Cristo Jesús, de obediencia, de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, de negarnos a nosotros mismos
para servir a Dios, sirviendo a los demás, a los necesitados, de compartir su palabra, de llevar un mensaje de aliento, de restaurar a aquel que ha caído, no de difamarlo, no de terminar de apedrearlo. Entonces son las cosas que el Señor quiere que nosotros meditemos, reflexionemos, qué estamos haciendo con nuestra vida, si lo que hacemos nos lleva a tener este pensamiento que había en Cristo Jesús, de agradar a Dios, de ser humilde como nuestro Dios, como nuestro Creador, o todo lo contrario. Nos estaba llevando a ser soberbio, orgulloso, pensando que yo soy eterno, que nunca voy a partir de esta tierra, que nunca me voy a enfermar, que lo que tengo me va a garantizar paz, me va a garantizar salud. Cuando sabemos que eso no es así, porque estamos en esta tierra, pero el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros estamos aquí para cumplir un propósito, y es servir a Dios, agradar a Dios. Entonces continúa diciendo, en esta cita el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a tener el mismo sentir de Cristo, es decir, pensar y actuar como Él la expresión. Que haya ese sentir se traduce de la palabra griega proneite, que significa pensar o formar o tener una opinión. Tener la misma opinión, un mismo pensamiento. No que cada cual ande buscando lo suyo propio de forma egoísta, como hizo Judas, que no le importó que Jesucristo fuera capaz de dar su vida por él, que fuera fiel a él. No supo valorar esa amistad sincera y honesta, que vale más que todo el oro y que toda la riqueza del mundo. La humildad es un aspecto fundamental de la vida cristiana y Jesucristo es un modelo de cómo ser humilde. Pablo afirma que lo mismo puede aplicarse a todo creyente cuando dice tenemos la mente de Cristo, que podemos ver cómo el Señor lo dice aquí en 1 Corintios 2:16, como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¿Qué demuestra realmente que yo pienso como Cristo? Cuando yo pienso y pongo mi mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y esto fue lo que Jesús dijo cuando lo quisieron hacer rey. Cuando vieron, pero no porque lo amaban o porque buscaban a Dios, sino porque buscaban la bendición de Dios. Cuando lo querían hacer rey, ¿qué dijo él? No, mi reino no es de esta tierra. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Mi sentir está en agradar a Dios, en buscar el reino de Dios y su justicia, en hacer la voluntad de Dios, no en hacer lo que yo quiero. Porque si había sido así, él se había pensado de forma egoísta. Ahí ve cómo le trató Judas, ahí ve cómo le negó Pedro. Había dicho, no, para eso yo mejor no doy mi vida por personas que piensan de forma egoísta, que solamente piensan en sí mismos, que no tienen este mismo sentir que tengo yo, de servir y agradar a Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros, como hijos de Dios, tengamos este mismo sentir que había de Cristo Jesús, de tener la mente de Cristo, de servir a Dios, de agradar a Dios, pero que lo demostremos con nuestros hechos, con nuestro testimonio, que esto no se trate solamente de decir de labios para afuera que yo soy cristiano, que yo creo en Dios, o de que yo pertenezco a X religión, porque a mí no me va a salvar el que yo diga que yo soy de X religión si no sigo a Cristo, si no tengo la mente de Cristo, pero lo demuestro. ¿De qué forma? Teniendo el mismo sentir. Que me duela ver el dolor ajeno, que yo tenga una misericordia, que sea compasivo cuando vea el dolor y el sufrimiento de los demás, y que me preocupe por mi prójimo, y que no le haga a mi prójimo lo que a mí no me gustaría que me hagan. Este es el sentir que había en Cristo Jesús, de pensar en las almas, en los enfermos, en los necesitados, sin esperar nada a cambio. Y por eso él dice que lo que haga mi mano derecha,
mi izquierda no tiene que saberlo. Porque cuando yo hago eso, yo estoy esperando recompensa. Lo hago, hago un bien, pero lo hago por interés. No lo hago por amor. No lo hago porque amo a Dios, sino lo hago porque yo estoy esperando una bendición. No porque amo el que da la bendición. Entonces podemos ver cómo el Señor también nos habla aquí en 1 Corintios 2:14, que dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que jugarse espiritualmente. Entonces muchas veces nosotros no entendemos la cosa de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en las cosas terrenales. Y por eso dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, no entiende las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos complacer nuestra carne de forma egoísta. Si tenemos que engañar, no nos sentimos conformes con lo que tenemos. Si tenemos que codiciar, no nos conformamos con tener una esposa, con tener los bienes que el Señor nos da. Las bendiciones, no nos conformamos con las bendiciones que Dios nos da, sino que queremos las nuestras, pero también queremos la de nuestro prójimo. Queremos codiciar la mujer de nuestro prójimo, y a Dios no le agrada eso. Por eso usted ve que hay personas que se le habla de la palabra de Dios y dicen: no, mira, yo soy muy joven, yo no he disfrutado mi vida. Pero no saben que cuando venga la muerte no le va a decir, no le va a preguntar. Porque Dios dice que si yo no dejo entrar a Jesús en mi corazón, Él no puede entrar. Pero cuando yo lo dejo entrar, Él sí entra. Pero la muerte no es así. Entonces, muchas veces nosotros ignoramos eso. Y el Señor dice en su palabra que nosotros debemos de aprovechar el tiempo. Porque los días cada día se ponen peores. Van de mala en peor. Que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso ya no tienen este sentir que había en Cristo Jesús, de pensar en hacer la voluntad de Dios, de servir como hizo Jesucristo, que dice claramente: no, miren, yo no he venido para que ustedes me sirvan, yo he venido para servirle a ustedes. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿por qué? Por amor a Él, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor a nuestro Creador. Así como Jesucristo lo hizo por amor primeramente a su Padre, para demostrarle que Él le ama. ¿Por qué? Porque el Señor dice: si me amáis, demuéstramelo. ¿De qué forma? Teniendo este sentir que había en Cristo Jesús, de buscar y agradar a su Padre, haciendo su voluntad para complacerle, para agradarle, guardando su palabra y guardando su mandamiento. Entonces, este sentir que quiere realmente Dios que haya en nosotros, de guardar su palabra, de ser obediente. Porque el Señor dice claramente que los justos no son los oidores de la palabra de Dios, sino más bien aquellos que obedecen la palabra de Dios, le escuchan y la ponen en práctica. Teniendo este sentir que había en Cristo Jesús, de obediencia, de humildad, de sencillez, de mansedumbre, de templanza. Honrando al Señor, pero no solo de labios, sino más bien con sus hechos, demostrándolo que amaba a Dios sobre todas las cosas y que no se avergonzaba de Dios. Pero en nosotros hay realmente este sentir que había en Cristo Jesús, de buscar el reino de Dios y su justicia, de demostrar realmente que nosotros tenemos la mente de Cristo, o todo lo contrario, demostrando que tenemos una mente carnal, podrida, que solamente piensa en pecado, en la injusticia, en las cosas que Dios dice que no se deben de hacer, y por las cuales Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida por ti y por mí, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, aprendamos a escuchar la palabra de Dios y a ser humilde, que cuando el Señor nos corrige por medio de su palabra, y que nos ayude cada día más a tener la mente de Cristo, pero con humildad, con mansedumbre, que nos ayude cada día más a buscar su reino, a buscar las cosas de arriba, a poner nuestra mirada en el reino de los cielos y no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque algún día vamos a partir de esta tierra y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Lo único que nos vamos a llevar es las cosas que nosotros hagamos, y que nos va a garantizar salvación y vida eterna.
Pero es cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, sirviendo a Dios, agradándole y haciendo su voluntad. Así, mis amados hermanos, espero que esta palabra sea de bendición, que cada día más nos ayude a tener la mente de Cristo, a buscar el reino de Dios, pero con un corazón sincero y humilde, agradable a Dios. Así que el Señor le bendiga grandemente y derrame lluvia de bendición en cada uno de nosotros.